Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 2 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos fase prejudicial. El objetivo específico de esta sesión es que al finalizar ustedes puedan analizar, identificar, explicar, aplicar y evaluar la fase prejudicial del proceso civil, a fin de comprender su importancia, utilidad práctica y efectos jurídicos dentro del sistema de impartición de justicia, así como su impacto en la solución anticipada de controversias. En el ámbito del derecho procesal civil, la resolución de conflictos no siempre inicia directamente ante los tribunales. Antes de acudir al órgano jurisdiccional, existe una etapa previa denominada fase prejudicial, la cual busca evitar el litigio o preparar adecuadamente el ejercicio de la acción. Esta fase cobra gran relevancia en los sistemas jurídicos contemporáneos, especialmente en el contexto de los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia pronta y expedita. La fase prejudicial es el conjunto de actos, diligencias o procedimientos que se realizan antes de iniciar formalmente un proceso judicial con la finalidad de prevenir el litigio, preparar la demanda o asegurar pruebas. De acuerdo con la doctrina, autores como Francesco Carneluti señalan que esta fase constituye un momento estratégico donde se define si el conflicto puede resolverse sin intervención judicial o si es necesario acudir a ella. ¿Para qué sirve? La fase prejudicial tiene diversas finalidades. Primero, evitar el inicio de un proceso judicial innecesario. Segundo, facilitar acuerdos entre las partes. Tercero, preparar la acción procesal, recolección de pruebas, documentación. Cuarto, garantizar el acceso efectivo a la justicia. Y quinto, reducir la carga de trabajo en los tribunales. En este sentido, fortalece principios como la economía procesal, la celeridad y la justicia alternativa. La fase prejudicial comprende distintos mecanismos y actos que varían según la legislación, pero generalmente incluye medios alternativos de solución de controversias, que son procedimientos no jurisdiccionales como la mediación, la conciliación o la negociación. Estos mecanismos permiten a las partes llegar a acuerdos sin necesidad de juicio, promoviendo soluciones rápidas y menos costosas. Los medios alternativos de solución de controversias en derecho civil son procedimientos voluntarios y confidenciales como la mediación, conciliación y arbitraje, que permiten resolver conflictos, contratos, propiedad, sin llegar a un juicio largo. Son más rápidos, económicos y generan acuerdos con fuerza de sentencia, es decir, cosa juzgada. Principales medios alternativos de solución de controversias en derecho civil son la mediación, en donde un tercero, imparcial, que es el mediador, facilita el diálogo para que las partes construyan su propia solución. Conciliación, un conciliador no solo facilita la comunicación, sino que propone soluciones basadas en los puntos en conflicto. Arbitraje, las partes someten la disputa a un tercero, árbitro, quien dicta una solución obligatoria llamada laudo. Negociación, intercambio directo entre las partes sin intermediarios para resolver diferencias. Beneficios de los medios alternos de solución de controversia. Voluntariedad, donde las partes deciden participar y acordar. Rapidez y costos son más ágiles y económicos que un litigio tradicional. Confidencialidad, donde el proceso y los acuerdos no son públicos. Y preservación de las relaciones, que fomenta una solución ganar-ganar que evita el desgaste personal o comercial. Validez jurídica. El convenio firmado en un medio alterno de solución de controversia, ya sea ante un centro público o privado, tiene la misma fuerza legal que una sentencia firme, es decir, cosa juzgada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera estos mecanismos como un derecho humano de acceso a la justicia. En su aplicación civil son ideales para conflictos en materia contractual, familiar, donde se dirimen convivencia, alimentos, entre otros, vecinal, propiedad y responsabilidad civil, permitiendo resolver diferencias de forma pacífica y restaurando el tejido social. Diligencias preliminares.
Son actos procesales que tienen como finalidad preparar un juicio futuro, tales como solicitud de exhibición de documentos, reconocimiento de firmas, declaraciones previas. Autores como Eduardo J. Couture destacan que estas diligencias son esenciales para garantizar que el proceso se desarrolle con bases sólidas. Las diligencias preliminares en materia civil son actuaciones judiciales preparatorias que se realizan antes de interponer una demanda. Su objetivo es obtener información, documentos o datos esenciales que el futuro demandante desconoce, necesarios para identificar correctamente al demandado, determinar así el objeto del proceso o asegurar pruebas. Los aspectos claves son que la finalidad, como ya lo dijimos, es asegurar la viabilidad y precisión de un juicio futuro. Ejemplos comunes: petición de la historia clínica en un asunto donde tiene que ver los médicos, exhibición de contratos o documentos societarios donde los socios se niegan a presentar informes, identificación de un grupo de consumidores afectados o la exhibición de pólizas de seguro de responsabilidad civil. Procedimiento: se solicitan al juez competente, usualmente el del domicilio de quien debe exhibir la información, y no deben confundirse con las medidas cautelares, las cuales buscan asegurar la ejecución de una sentencia. Consecuencias: la negativa a colaborar puede resultar en la imposición de multas o en la presunción de que los hechos que se pretendían probar son ciertos. Estas actuaciones están reguladas por la ley procesal, por ejemplo, el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en España, o códigos procesales locales en Latinoamérica, como en el caso de México, y son fundamentales cuando el actor no cuenta con los datos necesarios para fundamentar su demanda. Requerimientos extrajudiciales: consistente en comunicaciones formales entre las partes para exigir el cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, cartas notariales, requerimientos de pago. Estos actos pueden incluso interrumpir la prescripción o constituir en mora al deudor. Los requerimientos extrajudiciales en materia civil son acciones, notificaciones o comunicaciones formales que realiza un acreedor o su representante a un deudor con el objetivo de exigir el cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de una deuda, antes de iniciar un proceso judicial. Se caracteriza por llevarse a cabo fuera del ámbito de los tribunales, buscando una solución amistosa o la regularización de las deudas sin la intervención inmediata de un juez. Características principales. Bueno, la finalidad es informar al deudor sobre su mora o retraso, requiriendo el pago y a menudo advirtiendo sobre las consecuencias legales de no hacerlo, es decir, si inicia una demanda. Los métodos pueden realizarse a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de SMS, cartas de documento o visitas domiciliarias. Formalidad: para tener validez probatoria en un futuro juicio, suelen realizarse de manera fehaciente, es decir, mediante mecanismos que certifiquen su recepción, carta notariada, burofax, etc. Voluntariedad: buscan el acuerdo entre las partes sin la coacción directa de una sentencia judicial. Legalidad: es una práctica legítima siempre que respete los derechos del consumidor sin incurrir en amenazas, intimidación o acoso. Ejemplos de requerimientos extrajudiciales. Puede ser una carta de requerimiento de pago, que es un documento formal dirigido al deudor para exigir la cantidad adeudada. Notificación de mora es la comunicación formal del retraso en el cumplimiento de la obligación. Actos extrajudiciales son documentos redactados por auxiliares de justicia como un requerimiento de pago que producen efectos jurídicos fuera del juzgado. Diferencia con el requerimiento judicial. El requerimiento extrajudicial es preventivo y lo realiza el acreedor por cuenta propia o mediante despacho de cobranza. El requerimiento judicial es ordenado y realizado por un juez dentro de un proceso legal. Convenios o acuerdos previos. Las partes pueden celebrar acuerdos que eviten el juicio o delimiten su alcance, como convenios de pago, acuerdos de reconocimiento de deuda. En el ámbito del derecho civil, los convenios o acuerdos previos son pactos voluntarios celebrados entre dos o más partes con el objetivo de crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos antes de una o durante una controversia legal, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial. Sus características principales son: definición legal.
Según el Código Civil, por ejemplo, de la Ciudad de México, el convenio es el acuerdo de voluntades en sentido amplio, mientras que los contratos son aquellos convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos. La finalidad: buscan solucionar disputas de manera rápida y eficiente, es decir, de manera extrajudicial, definir las bases para un futuro contrato, acuerdo dentro de un marco jurídico, o regular situaciones jurídicas. Su naturaleza previa generalmente se refieren a acuerdos realizados antes de iniciar un juicio formal, es decir, por la vía extrajudicial, o acuerdos celebrados dentro del proceso antes de que se dicte sentencia final. Temas comunes: convenios extrajudiciales, acuerdos para evitar un litigio, convenios judiciales, acuerdos alcanzados durante un proceso que son aprobados por el juez y tienen categoría de cosa juzgada, fuerza de sentencia. Elemento de validez: para que sean válidos debe contar con consentimiento libre de vicios, capacidad legal de las partes, objeto lícito y, en su caso, la forma establecida por la ley. En resumen, son instrumentos legales de autocomposición del conflicto que permiten a las partes tomar control sobre la solución de sus diferencias civiles. Importancia en el sistema jurídico mexicano. En México, la fase prejudicial ha cobrado gran relevancia con la incorporación de los medios alternos de solución de controversia, impulsados por reformas constitucionales como el artículo 17, que fomentan la solución pacífica de conflictos. Juristas como Héctor Fix Zamudio han señalado que estos mecanismos contribuyen a una justicia más eficiente y accesible. ¿Quiénes son los principales exponentes? Entre los principales estudiosos de la fase prejudicial y del proceso civil destacan Francesco Carneluti, que enfatiza la función preventiva del proceso; Eduardo J. Couture, que analiza la importancia de los actos previos al juicio; Piero Calamandrei, que estudia el proceso como instrumento de justicia; así como Héctor Fix Zamudio, quien impulsa el acceso a la justicia y los medios alternativos. ¿Quién es Héctor Fix Zamudio? Bueno, él nació en 1924 y falleció en el 2021. Fue un eminente jurista mexicano, considerado el padre del derecho procesal constitucional y uno de los más grandes defensores de los derechos humanos en Iberoamérica. Dedicó gran parte de su vida a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, así como a la impartición de justicia a nivel internacional. En conclusión, jóvenes, podemos decir de esta sesión o de este subtema que la fase prejudicial constituye una etapa fundamental dentro del derecho procesal civil, ya que permite prevenir conflictos judiciales, optimizar recursos y garantizar una mejor preparación del proceso en caso de que éste sea necesario. Su adecuada utilización no solo beneficia a las partes involucradas, sino también al sistema judicial en su conjunto, al promover soluciones más rápidas, eficientes y equitativas. En la actualidad, su relevancia se ha incrementado debido al impulso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, consolidándose como un pilar en la administración moderna de justicia. Con esto concluimos la sesión número 2 del bloque 2, invitándoles a que revisen su carpeta de antologías como su carpeta de material de apoyo y deseándoles que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.